¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, quien era conocido por su riqueza inigualable y su capacidad para discernir los secretos del corazón humano, también tuvo no una, ni dos, sino 700 mujeres? ¿Cómo puede un hombre con tanta sabiduría sucumbir a las ataduras de tantas relaciones? Si estás pensando que esta es solo otra historia antigua sin relevancia en nuestra época moderna, detente. Porque lo que aprenderás aquí no solo te hará reflexionar sobre este misterio milenario, sino que también te desafiará a cuestionar tus propias decisiones en cuanto al amor, la fidelidad y la búsqueda de propósito. La Biblia nos presenta a Salomón como un hombre extraordinario. Su sabiduría fue tan grande que incluso superó a los sabios de su tiempo, según Primera de Reyes 4, 29. Fue el hombre que escribió 3 libros inspirados por Dios: Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Pero también fue el mismo hombre que acumuló más riquezas y mujeres que cualquier otro rey. En Primera de Reyes 11, 3, leemos que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Este detalle no es casual. Es una advertencia velada, un recordatorio de que incluso los más sabios pueden perder el rumbo cuando permiten que sus pasiones eclipsen su relación con Dios. Imagina esto como una parábola moderna. Un joven empresario exitoso tiene todo lo que cualquiera podría desear: dinero, éxito, reconocimiento. Pero comienza a coleccionar relaciones superficiales, buscando llenar un vacío que ninguna cantidad de compañías puede satisfacer. Al final, se encuentra solo, atrapado en los laberintos de sus propias decisiones. Esta es la historia de Salomón, pero también podría ser la de cualquiera hoy en día. El libro Sabiduría y Locura en el Antiguo Testamento, escrito por el teólogo John Goldingay, menciona que Salomón representa una dualidad fascinante: la tensión entre la sabiduría divina y la inclinación humana hacia el pecado. ¿Por qué alguien tan cercano a Dios cometió errores tan grandes? La respuesta está en su corazón. En Deuteronomio 7, 3, Dios había advertido claramente a Israel que no debían casarse con personas de otras naciones porque podrían llevarlos a adorar a dioses falsos. Sin embargo, Salomón ignoró esta advertencia, y su corazón se apartó de Dios. Aquí es donde entra en juego el principio de la intención. Salomón no empezó mal. Él tenía un corazón sincero y un deseo genuino de honrar a Dios. Pero conforme su vida avanzó, dejó que sus emociones y deseos terrenales tomaran el control. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos evitar caer en los mismos errores? ¿Qué significa realmente buscar la sabiduría de Dios en medio de nuestras luchas diarias? ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que te hizo cuestionar si fue simplemente producto de tu mente o algo más profundo? Salomón tuvo uno de esos momentos, pero no fue un sueño cualquiera. Fue una experiencia divina que lo marcó para siempre. En Primera de Reyes 3, 5, leemos que Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Imagina por un momento estar en su lugar. ¿Qué habrías pedido tú? ¿Riquezas, poder, fama o algo más eterno? Salomón eligió sabiduría. No solo inteligencia, sino la capacidad de discernir entre el bien y el mal, de liderar con justicia y compasión. Este acto de humildad impresionó tanto a Dios que Él no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey había tenido. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro intrigante. A pesar de poseer tanta sabiduría, Salomón eventualmente perdió el rumbo. ¿Cómo puede alguien con semejante don cometer errores tan grandes? La respuesta está en los pequeños desvíos del corazón. El teólogo francés Jacques Ellul, en su libro La sabiduría del mundo, explica que la sabiduría humana no es suficiente si no está anclada en la obediencia a Dios. Salomón tenía conocimiento, pero poco a poco permitió que las influencias externas, las mujeres extranjeras y sus dioses desviaran su corazón. Esto nos enseña un principio crucial: el conocimiento sin obediencia es como un barco sin timón. Puede navegar, pero no tiene dirección. Ahora, volvamos al tema que mencioné al inicio: tener múltiples relaciones en la actualidad. Hoy en día, el concepto de 700 mujeres puede parecer exagerado, pero la esencia del problema sigue siendo la misma. Muchas personas buscan llenar vacíos emocionales con relaciones superficiales, acumulando conexiones en lugar de cultivar una relación profunda y significativa. Esto no solo es insatisfactorio, sino que también puede llevarnos a apartarnos de nuestro propósito divino. Aquí entra en juego una parábola moderna. Imagina un jardín lleno de flores. Cada flor representa una relación o una conexión que valoras. Pero si intentas cuidar demasiadas flores a la vez, ninguna recibirá la atención necesaria para florecer plenamente. Al final, el jardín entero se marchitará. Así es como funciona el corazón humano.
Dios diseñó el matrimonio y las relaciones para ser profundas y exclusivas, no dispersas y superficiales. En Génesis 2, 24, se nos recuerda que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta unidad no es casual, es intencional. La historia de Salomón también nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestras decisiones. Él sacrificó su relación con Dios en el altar de sus deseos terrenales. Su historia es un recordatorio de que todo lo que ganamos en esta vida, riqueza, fama, placer, es temporal. Solo lo que construimos con Dios tiene valor eterno. Como dice Eclesiastés 1, 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón escribió estas palabras después de haber experimentado lo mejor y lo peor de la vida. Es un mensaje directo desde su propio fracaso personal. ¿Qué pasaría si te dijera que las 700 mujeres de Salomón no eran solo una colección de esposas, sino un símbolo de algo mucho más profundo? Imagina por un momento que cada una de esas relaciones representaba una distracción, una tentación o incluso un ídolo en su vida. En el mundo moderno, podríamos llamarlo la cultura del exceso. No necesitamos 700 mujeres para apartarnos de Dios. A menudo, basta con los ídolos que construimos en nuestras mentes y corazones, la ambición desmedida, la búsqueda insaciable de validación o el afán de acumular cosas que no satisfacen. En Primera de Reyes 11, 4, leemos que cuando Salomón envejeció, sus mujeres extranjeras desviaron su corazón hacia otros dioses. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como una pequeña grieta en una pared que eventualmente hace colapsar toda la estructura. A veces, pensamos que podemos manejar ciertas áreas de nuestra vida sin que afecten nuestro caminar con Dios. Pero la verdad es que todo lo que permitimos en nuestro corazón tiene el potencial de moldearlo, ya sea hacia Dios o lejos de Él. Aquí entra en juego una poderosa historia bíblica que nos ayuda a entender este principio: la caída de Sansón. Sansón era fuerte, valiente y tenía un llamado divino, pero permitió que Dalila, una mujer que no compartía sus valores, se acercara demasiado a él. En Jueces 16, 21, vemos cómo Sansón perdió su fuerza y fue humillado porque no protegió su relación con Dios. Del mismo modo, Salomón dejó que sus decisiones matrimoniales lo llevaran a adorar a dioses falsos. Ambos hombres tenían dones extraordinarios, pero ambos cayeron porque no guardaron sus corazones. El teólogo estadounidense Dallas Willard, en su libro La Divina Conspiración, señala que el corazón humano está diseñado para buscar algo mayor que sí mismo. Si no llenamos ese vacío con Dios, inevitablemente buscaremos llenarlo con otras cosas. Para Salomón, fueron mujeres y riquezas. Para nosotros, pueden ser el éxito profesional, las redes sociales, las relaciones superficiales o cualquier otra cosa que promete felicidad pero entrega vacío. Ahora bien, volvamos al tema de tener múltiples relaciones en la actualidad. Hoy en día, vivimos en una sociedad donde la monogamia es vista a menudo como anticuada, y la idea de explorar múltiples conexiones emocionales puede parecer liberadora. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esto no es libertad, es fragmentación. Proverbios 5, 18 dice: «Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud». Este versículo no solo habla del matrimonio, sino de la importancia de centrar nuestro amor y devoción en una sola persona, reflejando la relación exclusiva que Dios desea tener con su pueblo. La historia de Salomón también nos enseña sobre el peligro de la complacencia espiritual. Él tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero poco a poco dejó que las comodidades de la vida lo alejaran de Dios. En Eclesiastés 2, 10, escribió: «Todo cuanto deseaban mis ojos, nunca se lo negué». Esta frase resume su lucha. Él buscó satisfacer todos sus deseos, pero al final descubrió que nada podía compararse con la plenitud que solo Dios puede dar. Imagina por un momento que tienes acceso a los pensamientos más profundos de uno de los hombres más sabios que jamás haya existido. ¿Qué crees que te diría? Salomón, con toda su riqueza y experiencia, escribió 3 libros que siguen siendo relevantes para nosotros hoy: Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Pero lo que hace estos textos aún más fascinantes es que no solo nos ofrecen sabiduría práctica, sino también una ventana a su propia lucha interna. Es como si Salomón estuviera hablándonos desde el otro lado de sus errores, advirtiéndonos de los peligros que él mismo enfrentó. Comencemos con Proverbios, un libro lleno de consejos prácticos sobre cómo vivir una vida sabia y justa. En Proverbios 4, 23, Salomón escribe: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida». Este versículo no es solo un consejo genérico, es una advertencia directa basada en su propia experiencia.
Salomón sabía de primera mano lo fácil que es permitir que influencias externas como las mujeres extranjeras en su caso desvíen nuestro corazón. Hoy en día, esto podría aplicarse a cualquier distracción que pongamos por encima de nuestra relación con Dios, el trabajo, el dinero, las redes sociales o incluso relaciones superficiales. Luego está Eclesiastés, un libro profundamente introspectivo donde Salomón reflexiona sobre la futilidad de perseguir placeres terrenales sin un propósito eterno. En Eclesiastés 2:11, dice: «Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que había trabajado para hacerlo, y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu». Aquí vemos a Salomón mirando hacia atrás, evaluando su vida y reconociendo que todo lo que acumuló riquezas, sabiduría, mujeres, no trajo la plenitud que esperaba. Es un recordatorio poderoso de que, sin Dios, incluso los logros más impresionantes pueden sentirse vacíos. Finalmente, tenemos Cantares de los Cantares, un poema lírico que celebra el amor entre un hombre y una mujer. A primera vista, parece fuera de lugar en comparación con los otros dos libros, pero en realidad es una joya escondida. Este libro nos enseña que el amor verdadero no es posesivo ni fragmentado, es exclusivo y profundo. En Cantares de los Cantares 6:9, se describe a la esposa como única, destacando la belleza de una relación centrada en la unidad. Esto contrasta fuertemente con la vida de Salomón, quien optó por acumular relaciones en lugar de cultivar una sola conexión profunda. El teólogo Eugene Peterson, en su libro Subversión Espiritual, señala que Salomón fue un maestro de la sabiduría humana, pero nunca llegó a dominar la sabiduría divina. Su vida fue un testimonio de que el conocimiento intelectual no puede sustituir la obediencia a Dios. Esta es una lección crítica para nosotros hoy. Podemos tener éxito en nuestras carreras, acumular seguidores en redes sociales y rodearnos de personas, pero si no estamos arraigados en Dios, nuestras vidas carecerán de significado duradero. Ahora bien, volvamos al tema de las múltiples relaciones en la actualidad. Muchas personas creen que explorar múltiples conexiones emocionales o físicas es una forma de encontrar satisfacción. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo diferente. En Mateo 6:24, Jesús dijo: «Ninguno puede servir a dos señores». Si aplicamos este principio a las relaciones, entendemos que dividir nuestro corazón entre muchas personas no solo crea confusión, sino que también impide que experimentemos la plenitud del amor que Dios diseñó para nosotros. Aquí entra en juego una parábola moderna. Imagina que tienes un jarrón lleno de agua. Si comienzas a verter diferentes líquidos en el refrescos, aceite, jugo, el agua original se contamina y pierde su pureza. De la misma manera, cuando abrimos nuestros corazones a demasiadas personas o influencias, perdemos la capacidad de experimentar un amor verdadero y puro. ¿Qué pasa cuando las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino también a las generaciones que vienen después de nosotros? Salomón no solo fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, también fue un líder cuyas acciones tuvieron consecuencias duraderas. En Primera de Reyes 11:11, leemos que debido a los ídolos que Salomón permitió en su vida, Dios dijo: «Por cuanto esto ha sido hecho por ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que te mandé, ciertamente yo romperé tu reino». Este versículo es un recordatorio escalofriante de cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos. La historia de Salomón nos enseña algo crucial sobre el liderazgo y la responsabilidad. Él no era solo un hombre rico o un escritor inspirado, era un rey que tenía el deber de guiar a su pueblo hacia Dios. Sin embargo, al permitir que sus mujeres extranjeras introdujeran dioses falsos, llevó a Israel por un camino de apostasía. Esto nos lleva a reflexionar sobre una verdad incómoda. Nuestras acciones como líderes, ya sea en nuestras familias, comunidades o incluso en nuestras redes sociales, pueden influir en otros para bien o para mal. Como dice Santiago 3:5, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Así como la lengua puede causar estragos, nuestras decisiones también tienen el poder de bendecir o destruir. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, en su libro El precio de la disciplina, escribió que el verdadero liderazgo espiritual no consiste en acumular seguidores, sino en llevar a otros hacia Dios. Salomón falló en este aspecto porque priorizó sus deseos personales sobre su llamado divino. Hoy en día, podemos ver esta misma dinámica en acción. Muchas personas buscan acumular relaciones o influencias sin considerar cómo estas decisiones podrían afectar a quienes les rodean. La pregunta clave es: ¿estamos guiando a otros hacia Dios o estamos simplemente satisfaciendo nuestros propios deseos? Aquí entra en juego una parábola moderna. Imagina que eres un jardinero encargado de cuidar un huerto. Si decides plantar maleza junto con las flores,
eventualmente la maleza ahogará a las plantas buenas. Del mismo modo, cuando permitimos que influencias negativas entren en nuestra vida, ya sean relaciones tóxicas, ídolos modernos o malas decisiones, afectamos no solo nuestro propio crecimiento espiritual, sino también el de quienes dependen de nosotros. Ahora, volvamos al tema de las múltiples relaciones en la actualidad. Hoy en día, muchas personas justifican el estilo de vida de Salomón bajo el pretexto de libertad personal o exploración emocional. Pero la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente. En Efesios 5:31, Pablo cita Génesis al decir: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Esta unidad no es solo un ideal romántico, es un reflejo del pacto eterno entre Cristo y su Iglesia. Cuando elegimos fragmentar nuestras relaciones en lugar de cultivar una conexión profunda, estamos ignorando el diseño divino. Salomón también nos deja una lección poderosa sobre el costo de la complacencia espiritual. En Eclesiastés 12:13, él concluye su libro con una advertencia directa: «Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Después de toda su sabiduría, riqueza y experiencias, Salomón llega a la conclusión de que nada tiene sentido sin una relación genuina con Dios. Esta es una invitación para nosotros hoy. No importa cuánto tengamos o cuánto sepamos, si no estamos arraigados en Dios, nuestras vidas carecerán de propósito. Hemos llegado al corazón de esta historia, el momento en que todas las piezas encajan y descubrimos la lección más importante que Salomón tiene para nosotros. Después de explorar su sabiduría, sus errores y las consecuencias de sus decisiones, podemos concluir algo profundo: la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos a Dios. En otras palabras, no basta con tener conocimiento, debemos vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. Salomón tuvo todo lo que cualquier ser humano podría desear: riqueza, poder, sabiduría y un reinado glorioso. Pero cuando permitió que las distracciones, las 700 mujeres y los dioses falsos entraran en su vida, perdió algo mucho más valioso: su relación con Dios. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero liberadora: lo que acumulamos en esta vida es temporal, pero lo que construimos con Dios es eterno. Como dice Eclesiastés 12:13, «Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». No importa cuán exitosos o populares seamos, si nuestra vida no está centrada en Dios, todo será vanidad. Ahora bien, volvamos al tema de las múltiples relaciones en la actualidad. Hoy en día, muchas personas buscan satisfacción en conexiones superficiales o en acumular experiencias emocionales. Pero la Biblia nos invita a algo más profundo: una relación exclusiva, comprometida y centrada en Dios. En Mateo 6:24, Jesús dijo: «Ninguno puede servir a dos señores». Si aplicamos este principio a nuestras relaciones, entendemos que dividir nuestro corazón entre muchas personas o intereses no solo fragmenta nuestro amor, sino que también nos aleja de la plenitud que Dios diseñó para nosotros. La monogamia bíblica no es una restricción, es un regalo que refleja el pacto eterno entre Cristo y su Iglesia. Aquí entra en juego una última parábola moderna. Imagina que tienes un cofre lleno de joyas preciosas. Si decides llenarlo también con piedras comunes, el valor de las joyas se diluye. Del mismo modo, cuando permitimos que influencias mundanas o relaciones superficiales entren en nuestro corazón, perdemos la capacidad de apreciar el tesoro que Dios nos ofrece. Proverbios 4:7 lo resume perfectamente: «La sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia». La sabiduría divina nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal. El teólogo Karl Barth, en su obra Iglesia Dogmática, escribió que el mayor error del ser humano es intentar construir su propia felicidad sin Dios. Salomón lo intentó, y aunque tuvo éxito en muchos aspectos, al final su vida fue un recordatorio de que nada puede reemplazar la plenitud que viene de una relación genuina con Dios. Esta es la invitación para ti hoy: no permitas que las distracciones de este mundo eclipsen tu propósito eterno. Si pudieras hablar directamente con Salomón, ¿qué le dirías? Tal vez le preguntarías por qué permitió que tantas cosas ocuparan el lugar de Dios en su corazón. O tal vez le pedirías consejos sobre cómo evitar caer en las mismas trampas. Lo cierto es que Salomón ya nos ha dejado su respuesta. En cada página de Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares, nos está hablando desde su experiencia. Nos está diciendo: no sigas mis errores, sigue a Dios. Así que aquí está el mensaje principal que quiero que te lleves hoy. Tu corazón fue diseñado para amar profundamente y ser amado profundamente por Dios. No permitas que las distracciones, las relaciones fragmentadas o los ídolos modernos te alejen de ese propósito.
Guarda tu corazón, como Salomón mismo escribió, porque de él mana la vida. Llamado a la acción. Si este contenido te ha inspirado o desafiado a reflexionar sobre tu propia vida, te invito a explorar más temas bíblicos en mi canal. Aquí encontrarás estudios, reflexiones y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu caminar con Dios. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. Juntos podemos aprender de las historias de la Biblia y aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga y te guíe mientras continúas buscando su sabiduría y propósito en tu vida. Nos vemos en el próximo video.